Vamos a dejar el libro de Hebreos a un lado y nos vamos a enfocar en algo que, como dije, Dios ha estado tratando conmigo. Vamos a la Biblia, vamos a Hechos, su capítulo 17. Hechos, su capítulo 17. Vamos a ir al versículo 16 en adelante. La escritura es media extensa, pero pues nos va a enseñar algo muy hermoso el día de hoy. Hechos 17. ¿Tenemos? Hechos 17, versículo 16. Bien, lo tenemos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues si conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones o habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginaciones de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, no es mi hermana, y otros con ellos. Bien, la razón por qué decidí hacer a un lado Hebreos por este momento fue porque en mi espíritu, y como dije anteriormente, el Señor ha estado bregando conmigo de una manera de lo que la iglesia local debe de hacer en medio de la ciudad.
Y creo que el Señor o el Espíritu me llevó a una escritura que fácilmente nos enseña la necesidad de una iglesia evangelística, una iglesia que se enfoca en evangelizar. Porque notemos, miremos las sillas a nuestro alrededor. Hay muchas que están vacías. Y lamentablemente la iglesia local en medio de una ciudad le hace falta ser una iglesia que evangelice, una iglesia que salga fuera de sus cuatro paredes y comiencen a vivir no solamente una evangelización de costumbre o de necesidad, pero un estilo de vida que evangelice. ¿Sí me explico? Entonces Pablo, con toda esta escritura, nos va a enseñar, porque Pablo fue un hombre tremendo. Fue un hombre que evangelizó hasta los confines de toda la tierra. Pablo fue un hombre que fue movido por el Espíritu Santo de muchas maneras. Y el contexto de esta historia, dice la Biblia que Hechos su capítulo 17 menciona que Pablo, Bernabé y Timoteo fueron a Tesalónica y fueron a predicar. Pero se enojaron las personas de ahí, que comenzaron a cometer un alboroto. Hubo un alboroto que Pablo, Bernabé y Timoteo tuvieron que salir de Tesalónica y fueron a otra ciudad llamada Berea. Ahí comenzaron a predicar de la misma manera y también hubo alboroto, que se enojaron y comenzó la persecución. Y entonces Pablo tuvo que huir, dejando a Bernabé y a Timoteo atrás en Berea, y Pablo cayó en Grecia, una ciudad llamada Atenas. Ahora, ¿qué es la ciudad de Atenas? Atenas es una ciudad sofisticada, están grandes pensadores. Por ejemplo, está Platón, creo que se llama Platón, creo que es un filósofo. Está no es una platada de comida, por favor. No es un Platón lleno de comida, por favor. Sino que es el pensador, filósofo Platón. También está Sócrates. Hemos oído del famoso pensador Sócrates. Bueno, de ahí de Atenas vienen estas personas. Entonces, es lleno de filosofía, ideas, de una cultura que, Dios mío, esta gente es pensadora. La gente más sabia que se puede encontrar en el mundo viene de Atenas. Pero ahora Pablo se encuentra aquí con una misión. Dice la Biblia que él comienza a caminar. Entonces, vamos a ver en las Escrituras tres cosas. Quiero que veamos tres cosas. ¿Por qué debemos de evangelizar? ¿Cómo debemos de evangelizar? Y los resultados de nuestra evangelización. Son las tres cosas que quiero enseñar hoy. ¿Por qué debemos de evangelizar? ¿Cómo debemos de evangelizar? Y los resultados de nuestra evangelización. Y esto lo vamos a ver a través de Pablo en su misión o en su estadía en Atenas. Vamos con la primera. ¿Por qué debemos de evangelizar? Vamos a Hechos 17, 16. ¿Qué es lo que dice? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, esperaba a Bernabé y a Timoteo que llegasen, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué fue lo que enardeció el corazón de Pablo? Que la ciudad estaba llena ¿de qué? De idolatría. ¿Por qué debemos nosotros evangelizar? Porque debemos de ver a nuestro alrededor que nuestra ciudad está llena ¿de qué? De idolatría. O sea, si somos hijos de Dios, si somos llamados, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros como hijos de Dios adoramos al verdadero Dios, creador de los cielos, ¿por qué no arde nuestro corazón al ver toda la idolatría? ¿Por qué no comenzamos a ver la necesidad de cuánta gente hay que adora a un diferente Dios?
Y no estoy hablando de idolatrías que hoy en tiempo yo sé que no hay imágenes, no hay muchas esculturas y todo eso. Pero estamos rodeados de dioses, de gente que adora dioses a nuestro alrededor. ¿Y qué hace la iglesia? Una de dos cosas. O nos unimos a ellos o lo vemos de vista y la dejamos pasar y no nos importa. Somos egoístas, decimos, no, yo como quiera adoro al verdadero Dios, allá ellos. Pero Pablo, el corazón de Pablo no fue de que él llegó ahí con una misión diciendo, a ver, ¿qué otra ciudad voy a evangelizar? No, llegó antes porque estaba huyendo. Pero mientras llegaba allí y esperaba a sus compañeros, comenzó a observar y su corazón ardía de que la ciudad estaba llena de idolatría. Ahora pregunto, ¿cuántos de nuestros corazones arden al ver tanta idolatría en esta ciudad de Tyler? Tyler se dice que tiene más de 700 iglesias en Tyler. Más de 700 iglesias registradas. 700 iglesias registradas en Tyler solamente. Y ahora uno diría, no, pues somos una iglesia, somos una ciudad muy evangélica o muy cristiana. No, no lo somos. Vemos cuánta maldad, vemos las iglesias, vemos las sillas están vacías. Si todos fuésemos cristianos, las iglesias fuesen ¿qué? Grandes. Pero no, Atenas estaba lleno de idolatría. Ahora, nosotros tenemos ídolos aquí y voy a mencionar tres fácilmente, rápido, los que se me vienen a la mente, y es la idolatría del Dios yo. El Dios yo. Mi bienestar, mis prioridades, mi tiempo, mi deleite, mis placeres. ¿Conocemos a personas así? ¿Que es todo de ellos? Ellos hacen su vida basado en sus propias necesidades, en sus propios gustos, en sus propios placeres, en lo que ellos quieren obtener, su felicidad, lo que les trae gozo a ellos. ¿Conocemos a personas así? Es porque adoran a un Dios del yo. Su vida está centrada en ellos. Otro es el Dios materialismo. Tener el carro nuevo, casa nueva, ropa elegante, los aparatos más sofisticados, esposa nueva, no, perdón. Pero ¿cuántas personas conocemos de la misma manera? Que quieren obtener cosas grandes, quieren tener una carrera grande, o sea, todo lo quieren espléndido. ¿Con qué fin? ¿Con el Dios yo? ¿O con el Dios que yo tengo todo lo mejor, la materia más mejor? Hay otros dioses, está el Dios del dinero. Muchas personas trabajan ¿qué? Overtime, padres que no pasan en casa por trabajar overtime, por tratar de tener más y más y más y más dinero, pero están descuidando de lo más primordial, la familia. Descuidan al Dios verdadero y se van tras el Dios dinero. Notemos en la Biblia, dijo Jesús, no podemos servir a Dios a dos señores. O sea, que ¿quién es la competencia de Dios? El dinero. Él no mencionó otra cosa, él dijo, no pueden servir a dos señores, o a Dios o al dinero. O amas al dinero o amas a Dios. Porque existe que la ciudad, el mundo, nuestro alrededor, las personas se van tras el dinero, las cosas materiales, sus propios gustos. Son dioses. Una vez más, repito, ya no son dioses que nos inclinamos a ellos, pero es lo que nos roba el enfoque del verdadero ¿qué? Dios, del verdadero placer, del verdadero gozo. Todo lo que nos roba, todo lo que la humanidad va detrás, o si no es detrás del verdadero Dios, es idolatría. ¿Y cuántas veces nosotros conocemos a personas así y acaso hacemos algo?
No, miramos al otro lado a uno nos unimos a ellos, somos cristianos, pero vamos a la iglesia o si quiero algo de mis propios gustos, dejo de ir a la iglesia por irme detrás del dinero, por detrás de los materiales o detrás de mis placeres. Y Dios, ahí está, yo voy a la iglesia, yo oro, yo pienso en Él. Pero ¿qué es tu primordial? ¿Qué es? Y eso lo vemos alrededor del mundo. Todos se van tras sus dioses. Debe de enardecer nuestro corazón por esta ciudad. ¿Por qué debemos de evangelizar? Porque debemos de desear que todos aprendan al verdadero Dios. Por eso es que debemos de evangelizar. Ahora, los veo muy serios. ¿Cómo debemos de evangelizar? Y Pablo nos va a dar algo muy interesante. Estuve estudiando la vida de Pablo. Y Pablo, cuando evangelizaba a los judíos, es interesante que Pablo se enfocaba mucho en el Viejo Testamento. Cuando evangelizaba a los judíos, cuando evangelizaba a los griegos, romanos y los gentiles, se enfocaba de la creación. Es interesante, habían dos maneras como él evangelizaba. Si eran judíos, los evangelizaba de una manera. Si eran gentiles, los evangelizaba de otra manera. Y hoy vamos a ver cómo él lo hizo conforme a los gentiles. Vamos al versículo 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él observó que la ciudad era religiosa. No voy a decir un comentario porque si no es capaz que me bombardeen ahí en YouTube. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que habita en templos en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ha hecho Pablo aquí tantas cosas que dijo, y los voy a quebrar. Pero la manera que Pablo inicia su sermón o su evangelización, la manera en que lo hace y la manera en que nosotros debemos de hacerlo, se enfoca en una sola cosa: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios, dice él, es el creador del mundo, comienza diciendo, versículo 24. Dios es autosuficiente, versículo 24 y 25. Dios es el autor de la vida, versículo 25 y 26. Dios es omnipresente, versículo 27. Dios es mayor que cualquier ídolo, versículo 29. Dios es misericordioso, 30. Dios quiere arrepentimiento, versículo 30, el último.
Pablo menciona la soberanía de Dios. Dice, hey, yo noto que ustedes tienen aquí idolatrías, tienen dioses, sus santuarios tienen un montón de estaturas, pero tienen un espacio aquí que dice el Dios no conocido. Y es interesante, el famoso San Agustín en uno de sus libros menciona de que Atenas o la ciudad de Grecia tenía tantos dioses que aún se les olvidaba cuál era el nombre. Decía San Agustín de que la cultura de estos griegos era tener un dios para cada cosa, que de tantos dioses que se les olvidaba el nombre de cada uno de ellos. Imagínense, tener tantos dioses para cualquier cosa, Dios mío. ¿Cuál era el Dios de la fertilidad? ¿Cuál era el Dios este? Yo sé que tenemos un Dios. Imagínense, qué frustrante. Entonces, ellos tenían un lugar que decía al Dios no conocido. Y Pablo dice, hey, este es el verdadero Dios, al que ustedes no conocen. Y eso es interesante porque en la ciudad que vivimos, ¿quién conoce el verdadero Dios? Todos hablan de, oh sí, Dios es soberano, pero yo hago lo que yo quiero. Entonces no es Dios. Nos metemos de que toda la ciudad que nos rodea ahorita, hay muchas iglesias, 700 iglesias, pero hay un lugar en la ciudad que dice al Dios no conocido. Y por la misericordia de Dios somos pocos los que decimos, que podemos decir, hey, este es el Dios verdadero. El que dice el Dios no conocido, el que la ciudad no conoce. Misericordiosamente somos pocos que podemos decir eso. Porque hay muchos que no estudian la Biblia, hay muchos que no leen las Escrituras, van a la iglesia pero no conocen al Dios verdadero de la palabra. Y lamentablemente viven adorando a un Dios que falso. Y Pablo comienza a decir, les da un estudio de teología ahí con la soberanía de Dios. Hey, Dios creó el universo, todo lo que ustedes están pisando es creado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los filósofos piensan que la creación, todo el mundo fue hecho de la nada. Y aún los científicos piensan de la misma manera, que todo fue formado de la nada, que nada se formó, explotó y ¡pum! ¡Puf! El mundo. Pero Pablo está diciendo, no, eso que le hizo ¡puf! Fue la voz de Dios, porque en el principio habló Dios, dijo, sea el mundo, y fue el mundo. Ese es el Dios desconocido, no lo conocen porque ustedes piensan que no hay nada en la eternidad, pero Dios ha existido desde la eternidad. Dios creó todas las cosas, dice, y Dios es autosuficiente, o sea que Él está contento con sí mismo. Él no necesita nada de nosotros. Ustedes no le pueden ofrecer un templo, no le pueden ofrecer una pintura o algo tan hermoso para que sea de agrado delante de Él. Porque así pensaban ellos, hey, hay que levantar monumentos y esculturas y todo eso para que nuestro Dios se alegre. Y Pablo está diciendo, Dios no necesita nada de eso. Él es autosuficiente, no necesita de templos, no necesita de cosas de hombre para que Él sea Dios. Dios es el autor de la vida. O sea que no venimos del mono, no venimos de la nada. Dios es el que sopló aliento y fue el que creó el primer hombre. Luego dice que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar y es mayor que cualquier ídolo. Y el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, o sea, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Atenas estaban adorando idolatrías, estaban en idolatría, Y Dios en su misericordia dijo, hoy voy a parar este tiempo de ignorancia y voy a hacer que Pablo sea perseguido en Berea
para que llegue a Atenas. Y estando en Atenas, ahora el tiempo de ignorancia se acabe, para que él comience a predicar el evangelio y así todos vengan al arrepentimiento. ¿Ven cómo Dios usa nuestras circunstancias para movernos a hacer sus propósitos? Dios es tan misericordioso que nos ha llamado ¿a quién? A cada uno de nosotros, a los hijos de Dios. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a conocer a este verdadero Dios que la ciudad no conoce. ¿Para qué? Para que los tiempos de ignorancia acaben. Y debe de acabar. Y como debe de acabar, Él quiere que algo suceda. Y el versículo 30 lo dice, para que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo debemos de nosotros poner esto por ejemplo? Lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo podemos implementarlo a nuestro diario vivir? Debemos de vivir de manera que refleje que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Así lo implementamos. Implementamos creyendo que Dios es creador de todas las cosas. Lo implementamos creyendo que Él es autosuficiente. O sea, en otras palabras, nuestra vida diaria, al acercarnos a nuestro lugar de trabajo, a la iglesia, a la tienda, a la escuela, donde quiera que estemos, debe de reflejar que nosotros creemos que hay un Dios soberano que tiene todo en control. ¿Y eso qué debe de hacer? Traernos paz, seguridad, confianza, gozo, ¿verdad? La gente va a ver que nosotros estamos plenos en Él, estamos llenos en Él, confiando en Él, que cuando pasemos por circunstancias de la vida, podemos poner una cara que estamos en tranquilidad, en paz, en gozo, diciendo Dios es soberano y Él tiene todo el control de mi vida, por lo tanto no temeré. Y cuando la gente nos ve a nuestro alrededor que estamos en paz en medio de una tormenta, dirán, wow, ¿a qué Dios adora él o ella? ¿Quién es este Dios? Porque el estilo de vida de nosotros reflejará que Dios es sumamente soberano. Cuando hablemos con personas, notemos esto, notemos de que Pablo lo que no dijo en su sermón, lo que no dijo, hey, Cristo murió por tus pecados. Notemos que Pablo no dijo, hey, Cristo te ama y está tocando a las puertas. Notemos, Pablo no mencionó esto. Lo que él quiso dar es revelar quién era el verdadero Dios que la ciudad no conoce. Y así debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestra manera de predicar, de enseñarle a la gente a un Dios que no conocen. Esto ya es un cliché de que Dios murió en la cruz por tus pecados, que Cristo te ama, Cristo está a las puertas. Todos mencionan eso. Eso ya es conocido. Eso, aún hasta los animales saben eso. Todo medio mundo lo menciona. Pero ¿quién menciona al verdadero Dios soberano? ¿Quién menciona al verdadero Dios autosuficiente? ¿Quién menciona al Dios que no necesita de nosotros para que Él obre? Nadie. Nadie. Por lo tanto, nosotros debemos de evangelizar de tal manera que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Y número 3, para terminar. ¿Cuáles son los resultados de la evangelización? Hechos 17:32 dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él
entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, Dios mío, estas palabras, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la evangelización? Van a haber tres cosas. Unos se van a burlar de ti. Eso es tan cierto. Nosotros que creemos, lo que la Biblia nos enseña, cuando somos una iglesia bíblica y la Biblia nos enseña lo que es verdaderamente Dios y lo mostramos al mundo, ¿qué es lo que hace la gente? Se burla, comienza a burlarse, que Dios es soberano y que yo no puedo hacer nada. ¡Ja! Se burla. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros burlados por lo que creemos? Otros van a decir, no, se oye bien, pero pues hay en otra ocasión yo te oigo. Hay en otra ocasión yo voy a hablar contigo. Y están aquellos que realmente creen de corazón. Nosotros al vivir un estilo de vida de evangelización o cuando salgamos afuera a evangelizar o a invitar a personas o a tener conversaciones bíblicas con nuestros compañeros del trabajo, de la escuela o vecinos, esperemos tres cosas. Esperemos una, se burlan y nos llaman fanáticos. La Biblia dice que es el poder de Dios, su palabra es tontería para muchos. Pero para nosotros es poder de Dios. Otros van a decir, wow, habla muy bonito, me gustaría, pero pues en otra ocasión, hoy no, hoy estoy muy joven, hoy ya cuando esté viejo. Y otros van a decir, wow, lo que me estás diciendo es de alguien, de un Dios que realmente no conozco. Dime más, quiero más, muéstrame más. Y van a creer de todo corazón. Y ese es el resultado de nosotros predicar el evangelio. En otras palabras, no hay que rendirnos. No hay que rendirnos. Cuando veamos y nos topemos con personas que se burlan de nosotros, es ok. Es bíblico, va a pasar. Debe de pasar. Cuando conozcamos a personas que digan, sí, estoy interesado, pero después tiene que pasar. No hay que perder esperanza. Y cuando nos digan, yo creo, quiero conocer a este Dios, va a pasar. Porque es Dios el que va a abrir la mente y el corazón. Nosotros debemos de ¿qué? Predicar. Es el medio que Dios usa para abrirle los ojos a sus elegidos, a sus hijos. Y es lo que decía Jesús a los fariseos. Mira cómo todo el mundo alaba en tu entrada triunfal. Y Jesús dijo, si ellos no lo hacen, lo harán las piedras. De una o de otra manera Dios va a hablar para que sus hijos abran sus ojos. Nosotros somos este instrumento escogido de parte de Dios. Son dos cosas. Debe de arder nuestro corazón por la necesidad de allá afuera de la idolatría. Debe de enardecer nuestro corazón cuando platiquemos con personas. Debe de arder nuestro corazón de todo lo malo que hay afuera. Y número dos, presentar a un Dios que nadie conoce. Presentar al Dios verdadero que todos pasan y lo ignoran porque no leen las escrituras y por lo tanto no lo conocen. Y usted y yo que somos privilegiados en conocer al verdadero Dios, ¿qué esperamos? ¿Esperamos que se burlen de nosotros? ¿Esperamos que digan otro día? ¿O van a haber vidas que son transformadas por medio de nuestra evangelización? Esto es lo que ha estado ardiendo en mi corazón últimamente. Y yo sé, somos pocos, pero sé de que un día Dios va a traer más personas a este lugar. No lo dudo.
Pero nuestro estilo de vida debe demostrar la soberanía de Dios. Demostrar que nosotros adoramos al verdadero Dios. Incline su rostro. Padre, bendito eres tú.